En relación a los derechos laborales, según los planes y programas del Ministerio y del Ministro actual, son comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos, los derechos, y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento, ¿ya? Dentro de estos mismos planes y programas hay una pregunta que engloba toda esta como unidad de conocimiento y es la siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene el logro, avance y resguardo de los derechos laborales en el aseguramiento de una vida digna y justa para todos? ¿Qué papel tiene el logro, avance y resguardo de los derechos laborales en el aseguramiento de una vida digna y justa para todos? En otras palabras, ¿de qué modo los derechos laborales, su avance, resguardo y logro, de qué modo aseguran una vida digna y justa para todos? Esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces nosotros estamos con la idea de la famosa deconstrucción, ¿ya? No es una moda, sino que es una como postura intelectual, ¿cierto? De desarmar la trama que nos venden o nos presentan, en este caso, que le estoy tratando de presentar o vender, ¿cierto? Yo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? A ver, ¿qué me está diciendo el profesor? ¿Es así o es un show, un cuento? ¿Ya? Esta actitud crítica hacia la información que uno recibe es tantísimo mayor en el día de hoy, ¿ya? En una época en la cual nosotros estamos hiper bombardeados por, disculpen que ando un poco, no sé, un poco con carraspera, es muy necesario, ¿cierto? Que nosotros en el día de hoy, tanto ustedes como yo, cualquier persona, sus papás, cuestionemos, cuestionemos, cuestionemos la información que nos llega, ¿cierto? ¿Por qué canales, principalmente los canales de televisión, a través de las diferentes vías? ¿Cuáles? Los canales de televisión, el periódico, el diario, la radio, nuestros mismos padres, nuestros amigos, eh, porque de este modo nos garantizamos tener una opinión independiente, ¿cierto? Informada, ¿ya? Es decir, no repetimos lo que nos dice, no sé, pues el jefe de la Junta de Vecinos, por poner un ejemplo, ¿ya? Aquí no se trata de que nosotros repitamos como loro lo que alguien dice, sino que nosotros sometamos a un cuestionamiento intelectual qué de verdad hay en los enunciados que nos están proponiendo, ¿cierto? Y esto lo digo porque hoy en día existe mucha tergiversación de la verdad histórica, de lo que está pasando en nuestro país, pero también de la verdad histórica hacia el pasado, ¿ya? Como este no es un ramo específicamente de historia, sí que está relacionado con la historia, obvio. Hay mucho elemento que uno puede ver que se tergiversa la información, ¿ya? Y es necesario que seamos críticos para que tengamos una información independiente. Entonces, por ejemplo, en este enunciado que yo les leí y se los voy a volver a leer para que ustedes lo logren, yo veo que hay una falacia o un gato encerrado, digo. ¿Qué papel? ¿Qué papel tiene el logro, avance y resguardo de los derechos laborales en el aseguramiento de una vida digna y justa para todos? Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cierto? Porque estos son los planes y programas del Ministerio, es que ¿acaso los derechos laborales en nuestro país aseguran una vida digna y justa para todos? ¿Ya? Los derechos laborales en nuestro país aseguran una vida que sea digna, que sea justa para todos, ¿ya? Y
habiendo dicho esto, yo les quiero proponer el trabajito de esta semana, ¿ya? Porque vamos a hacer trabajos en clases, que ustedes me entregarán al finalizar la clase, y si es que no, lo entregarán un poco después, ¿ya? Pero son trabajos flash, breves, ¿ya? No son trabajos de investigación donde tengan que revisar un montón de bibliografía, marco teórico, no, ¿ya? Vamos a utilizar los textos que yo espero que ustedes ya los tengan en su computadora descargados, ¿cierto? Los textos en PDF de Educación Ciudadana de la editorial Calicanto y de la editorial Santillana que hemos utilizado, ¿ya? Y la temática a investigar por ustedes, ¿ya? En el día de hoy, la propuesta que yo les hago es, bueno, derechos laborales en Chile tienen varias aristas, ¿ya? Hay varias aristas en relación a los derechos laborales. La primera gran arista es que tienen una larga historia. Y por eso, obviamente, está todo relacionado con la historia. En las ciencias sociales todo tiene su historia. Los derechos laborales en Chile, yo en la clase pasada les estuve hablando, hice como una exposición, ¿cierto? De cómo fue, muy brevemente, ¿cierto? Las épocas de la lucha de los trabajadores de nuestro país para lograr sus derechos, ¿ya? Derechos que en épocas anteriores eran derechos, prácticamente derecho a la vida, porque cuando surgió esta lucha obrera, eh, muchas de las demandas eran condiciones de seguridad en las faenas, ¿ok? ¿Qué quiere que escriba Rocío? El tema que debemos como investigar. Ah, ya. Entonces, ya, todavía no lo menciono, lo voy a mencionar ahora. Entonces, los derechos laborales en nuestro país, primero esto que estoy hablando es como la presentación, la introducción. Tienen una larga historia, ¿ya? Esta larga historia, perdón, atraviesa todo el siglo XX y de hecho comienza en el siglo XIX, ya en la época de las salitreras principalmente y en las zonas industriales de Chile y también los puertos, puerto de Valparaíso, puerto Punta Arenas, ¿ok? En particular, hay una temática, que me gustaría que discutiéramos, que ustedes investigaran, ¿ya? Una temática que es muy atingente, muy, muy del día de hoy, es decir, un conocimiento que todo estudiante y todo trabajador debiera saber, ¿ya? Estos temas en realidad son dos temas diferentes, pero obviamente están relacionados, ¿ya? Entonces, ustedes pueden elegir uno, pueden elegir el otro, o pueden unir los dos temas. Los voy a mencionar y después los escribo. Estas temáticas son derechos laborales e igualdad de género, ¿ya? Y el concepto de derechos laborales y maternidad, ¿ya? Son dos temáticas que, si bien son diferentes, están muy relacionadas porque afectan directamente al 50 más 1% de la población, que son las mujeres, ¿cierto? Entonces, lo voy a escribir ahora, ¿ya? Ustedes en estos como 40 minutos que quedan, a partir de ahora, ¿ya? Van a elegir uno de estos dos temas, ¿ya? Derechos. Ya, entonces en el tema uno, vamos a poner acá, tema uno, derechos laborales e igualdad de género. Dentro de esta temática cabe la principal como demanda o
o temática de esta, ¿cierto? Que es la brecha, la famosa brecha salarial. Ustedes averigüen, revisando los textos, Calicanto y Santillana, qué información pueden sacar de ahí, ¿cierto? Y también, obviamente, pueden sacar información de Internet. Chuta. Derechos laborales e igualdad de género. Brecha salarial, hombre, mujer. Otro tema que está acá en los derechos laborales y el tema de la igualdad de género que cabe dentro de este concepto es el famoso acoso sexual, ¿ya? Que también se da como una problemática de los trabajadores y las trabajadoras, principalmente como estamos en una sociedad muy machista y patriarcal, aquí las damnificadas generalmente son las mujeres, ¿ya? Ahí en el libro de Calicanto hay bastante información que ustedes pueden empezar a revisar. El segundo tema a desarrollar, que eligen tema 1 o tema 2, es los conceptos de maternidad y derechos laborales. Es decir, ¿qué ocurre con los derechos laborales de la mujer que queda esperando una guaguita? ¿Y qué pasa con su trabajo? ¿Qué dice la ley en nuestro país al respecto? Bueno, esa es la temática de este segundo ítem, ¿ya? Entonces, sí, la voy a subir al INME igual, ¿ya? Entonces, aquí en el libro de Calicanto, ¿cierto? Tanto el libro como Calicanto y el libro eh, y el libro Santillana, ustedes recuerden que está dividido la primera mitad del libro para los planes y programas y conocimientos de tercero medio y la segunda mitad para los de cuarto medio. Entonces hay un índice, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir al índice y al menos en el libro Calicanto son las páginas que van de la unidad 2 del texto, la lección 2 del texto. Las páginas que van a partir de la página 204. ¿Ah? Mientras ustedes empiezan a realizar su trabajito en estos 30 minutos, yo voy a subir esta mismo que acabo de hacer acá. De hecho, voy a copiar. Lo voy a poner en Learning. ¿Ya? La próxima semana vamos a presentar otras temáticas para investigar durante la hora de clase de los derechos laborales en nuestro país. Hay un tema que les quiero proponer, pero me busqué información, pero me falta más para tenerlo yo claro antes de explicarlo, ¿cierto? Que es todo el tema de las leyes de sindicación, ¿ya? Que es una gran temática porque de hecho es algo que nos afecta a todos los chilenos y que tiene que ver con la famosa Constitución, ¿ya? Hay algo ahí que investigar. Por lo pronto, estas son las dos temáticas que ustedes pueden elegir para trabajar en esta semana. Voy a ir al IRMI. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Investigan sobre este tema, el que hayan elegido, y ese es el trabajo de esta semana, ¿ya? Siguiendo también las propuestas de trabajo que la misma Cata propuso hace 2 o 3 semanas. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Profe, ¿puede leer el chat, porfa? De inmediato, denme un segundo. Aló. Ya. Son muchas cosas, a ver. Ya, la Valentina sí está presente. Cata, estoy terminando de escribir ahora el LIRMI y la extensión es sugerencia una plana, ¿ya? Porque es algo para que ustedes hagan ahora mismo, ¿ya? Usted tiene que explicar qué entiende sobre uno de esos dos fenómenos que usted va a elegir, ¿ya? No entendí lo que puso la Cata, la torre. No entendieron. Ya, de nuevo todo. A ver, esta dinámica de trabajo de semana a semana es que en relación al concepto de los derechos laborales, ¿cierto? Como son muchos temas que están dentro de este gran tema, nosotros vayamos investigando semana a semana sobre esto. Entonces ustedes tienen que elegir uno de las dos temáticas propuestas y elaborar un informe donde usted entregue lo que usted entiende en relación, obviamente, a las características más importantes del tema. Eso. Profe, está silenciado. Y ahora sí, disculpe. La idea es que usted elija una de las dos temáticas, ¿ya? Derechos laborales e igualdad de género, o maternidad y derechos laborales. Vayan al texto del estudiante, ¿cierto? Tanto de Editorial Calicanto y Editorial Santillana. Busquen ahí información al respecto y me entreguen a mí un pequeño informe de no más de una página, ¿cierto? Una plana, puede ser máximo plana y media, en donde ustedes entreguen lo que comprenden por este tema que ustedes eligieron. Es así de simple. Y la idea es que ustedes comiencen a trabajar ahora mismo, en este rato, ¿ya?
Esa es la directriz, de que no tengan que trabajar fuera del horario de clase, sino que en el horario de clase, ¿ya? Así vamos a trabajar estas 4 semanas, ¿ya? Cada clase un tema. ¿Se entendió, chiquillas, ahora? Con evidencia. Oh, tal vez. Lo acabo de subir al INMI ahora, entonces ahí ya está más clarito, ordenado. Está explicado todo lo que les expliqué verbal, está ahí ahora en LIRMI. Entonces ustedes entregan por LIRMI, vía Word, Rocío, en un documento Word. Voy a establecer eso ahí también, editar. La idea es que comiencen a trabajar ahora, pues, ya de que ocupen el tiempito de esta clase en hacerlo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Buenas? Jóvenes, ¿se entiende, no? Ya. ¿Están viendo ahí LIRMI ahora, no? ¿Le apareció? ¿Le aparece el LIRMI, chiquillas? ¿Jóvenes? Ya. Por cultura general, yo pienso que, bueno, cada una de nosotros deberíamos saber los derechos laborales que tienen, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos, ¿ya? Porque es algo consustancial a la sociedad, ¿cierto? De que hayan personas, mujeres, que tengan derecho al trabajo y que tengan derecho al prenatal y al postnatal. Esto también es una historia reciente, digamos. En el gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en este tema y se terminó de aprobar en el gobierno de Piñera. Ahí está Cata, ahí están los plazos de entrega. Domingo 11 de octubre. ¿Por qué razón? Porque el próximo jueves, que es jueves 8, ya vamos a hacer otra actividad, ¿ya? Entonces pongo esa fecha, obviamente si que hay alguien que no haya entregado se puede extender, pero la idea es que esto sea un trabajo breve de la semana, ¿ya? Entonces, partan, empiecen ahora mismo a leer y, y averiguar sobre el tema que hayan elegido, ¿ya? La idea es esa, ¿ya? Yo aquí sigo a rajatabla lo que me dicen de UTP, de que los alumnos hagan sus tareas en la clase, ¿ya? Entonces, por eso también se está el cambio, digamos, en la dinámica. ¿Entendieron ahora la actividad, jóvenes? Ya, le agradezco que entiendan. Que si no entienden,
Bueno, sobre el tema de la brecha salarial, yo estuve revisando los textos, estos que ustedes están ahora revisando. ¡Hola! ¡Hola! En todo el mundo, digamos, eh, o sea, en todo el mundo, digamos, se da esto de la brecha salarial, ¿ya? No es algo que afecte, digamos, a los países solamente del tercer mundo, sino que en los países desarrollados también se da, ¿ya? En Estados Unidos se sabe que, por ejemplo, las mujeres no llegan a la más alto, a la más alta gerencia de las corporaciones, ¿ya? Y se establece como en índices a nivel mundial, ¿ya? De que, por ejemplo, por $1 que recibe el hombre como paga de su sueldo, la mujer recibe alrededor de un 74%, es decir, un 26% menos que el hombre, cuando realizan actividades iguales, imagínense, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambiamos la cultura? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar la cultura? Informándonos, teniendo una opinión informada al respecto. Por ejemplo, si yo sé que en determinada, no sé, por poner un ejemplo, ya, por poner un ejemplo, las mujeres generalmente trabajan en las cajas de los supermercados. Yo en esta semana he leído una noticia de que Walmart, ¿cierto? La empresa dueña de Líder, están obligando a que las señoritas cajeras, aparte de hacer sus trabajos de cajera, tengan ahora que hacer trabajo de reponedor, barrendero, limpiar el piso del supermercado, todo bajo el mismo sueldo, ¿ya? Siendo que el trabajo cajera es muy estresante, ¿cierto? Porque es una gran responsabilidad que al finalizar el turno se cuadre la caja, y si hay un error, lo paga el trabajador. Entonces, ahora a esa carga, digamos, laboral, se le agrega otra y no les van a subir el sueldo, ¿ya? De hecho, le van a quitar como gratificaciones económicas por concepto de venta, ¿ya? Si una cajera, por ejemplo, tiene la suerte de que vendió mucho, se le paga mejor sueldo. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando y mi mujer, o sea, mi compañera, estamos casados, mi compañera está ahí cuidando la guagua. A fin de mes, a mí me pagan por este trabajo, pero a ella no se le paga por cuidar la guagua, ¿ya? Y eso es un problema, digamos, cultural. Ella igual trabaja, cuando ella trabaja yo cuido la guagua, ¿ok? Y es algo que, digamos, sobre todo, bueno, les cuento esto, digamos. Eh, yo he tenido que este año desaprender muchos patrones culturales que uno trae de su propia familia, ¿ya? Porque uno se crió en una cultura machista donde veía que el papá estaba sentado leyendo el diario cualquier día, ¿cierto? Y la mamá está, métale, barriendo, lavando, cuidando, dando la comida a los hijos. Y son patrones culturales que hoy en día están en cuestionamiento, ¿eh? Hoy día se cuestiona que las cosas sean así, ¿cierto? Por este concepto muy valioso que es la igualdad de género. No se trata de que las mujeres vayan a ser iguales a los hombres, porque es imposible, ni que los hombres igual a las mujeres, ¿cierto? Pero que haya una justicia en el tema del trabajo, de ese trabajo no remunerado que es llevar la casa, ¿ya? Por eso, sobre este tema de igualdad de género en términos del trabajo, por ejemplo, la presidenta Bachelet en los dos gobiernos, ella ha estado muy preocupada por ejemplo, establecer independencia económica para las mujeres. Porque cuando no hay independencia económica para las mujeres, ¿ya? Se da la dinámica cultural que es la dinámica cultural de nuestro país, ¿cierto? En donde el hombre trabaja en lo que sea, digamos, la construcción, en la mina, en el comercio. La mujer no trabaja remuneradamente, porque trabaja todo el día, ¿cierto?, en la casa,
llega fin de mes, el hombre recibe la plata, ¿ok? Estas historias son dolorosas, pero tal vez son cercanas porque las hemos visto tal vez en nuestra familia o familias de amigos cercanas, ¿cierto? Eh, y cuando la mujer desea un poco de independencia, no la tiene, porque no tiene la plata, ¿cierto? Y si lamentablemente hay casos de violencia intrafamiliar, peor aún, porque si hay una mujer que no tiene estudios formales, digamos, universitarios o técnicos, no tiene experiencia laboral, tiene un marido que es borracho y le pega a la mujer, y la mujer se quiere ir de la casa, ¿cómo se va a mantener? Entonces, lamentablemente, este tema es muy contingente. ¿Por qué? Porque solamente construyendo una igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, vamos a poder erradicar prácticas propias del machismo cultural, ¿cierto? En donde el hombre tiene el poder económico dentro de esta organización social llamada familia, ¿cierto? En cambio, si la mujer trabaja y tiene un sueldo similar o inclusive hasta mejor que el de él, el hombre ya no va a tener esa capacidad de abusar, ¿cierto? Psicológicamente o físicamente a su pareja, porque sabe que ella va a pescar sus cosas, se va a ir y eh, ya no es una necesidad económica, ¿cierto? Sin embargo, no sé cómo será el caso de su familia, de sus casas, donde no sé si trabajarán sus papás y sus mamás, o solamente sus papás, o solamente sus mamás, ¿ya? A la Yael se le fue el internet. Que se trate de conectar de nuevo si no está grabando. Pero no hay problema, Ángela. Eh, este tema es muy relevante, inclusive doloroso. Por eso, en los gobiernos, como decía, se estimula la independencia económica de la mujer, ¿ya? Bueno, a este tema, el tema cultural, cultura es el conjunto de creencias que existe dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, estas creencias dentro de la sociedad no, nos llegan por diferentes canales, ¿cierto? La televisión, eh, las amigas, los amigos, el club deportivo, la iglesia, a veces, ¿cierto? Y es necesario que se cuestionen, digamos, patrones que a veces no son justos o no son sanos, ¿ya? Porque eso, po, respecto de la igualdad de género. Respecto de la maternidad, las personas que elijan esa temática, lo más importante es saber un tema de fechas. ¿Desde cuándo rige el prenatal y desde cuándo rige el postnatal? Y también comprender en este tema de la maternidad y los derechos laborales, ¿cierto? Eh, que hay un concepto muy importante que se llama el fuero maternal, ¿ya? Que por ley, ¿cierto? El empleador no puede, no puede despedir a su trabajadora mujer que ya ha tenido un hijo o hija dentro de un número de semanas, ¿ya? No tengo en estos momentos el dato empírico de cuántas semanas son desde que se acaba el postnatal, pero se cuenta desde que se acaba el postnatal un número de semanas en los cuales rige este fuero maternal, ¿ya? Que es el fuero, es la imposibilidad que tiene el empleador de despedir a la trabajadora, ¿ya? No sé si vieron las noticias, si supieron del caso aberrante de una mujer vietnamita de Vietnam, ¿cierto? Que en la zona de Petorca, creo que fue en la ciudad de Petorca, en nuestra región, trabajaba casi en condiciones de esclavitud, había quedado embarazada y la echaron, ¿ya? Cosa que es totalmente ilegal, la echaron a la calle, ¿ya? Y ahí se destapó el caso de que esta persona vivía poco menos que en esclavitud, ¿ya? Al respecto, hay que destacar, ¿ya?
hay que destacar que la legislación laboral en Chile respecto del fuero maternal es una, ojo, es una de las mejorcitas que hay en el mundo. Creo que ni en Estados Unidos eh, ni en Estados Unidos es tan positivo esto, ¿ya? Porque obviamente, claro, Estados Unidos representa las prácticas del capitalismo sin control, digamos. En cambio, acá en Chile estas leyes se construyeron durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ya que cada uno puede tener una opinión al respecto, pero de que hubo cosas buenas en su gobierno, como ustedes saben, lo que es bueno, hubo cosas buenas en su gobierno, y una de las mejores cosas que dejó la presidenta Michelle Bachelet, aunque se haya aprobado después en el gobierno de Piñera, toda la pega se hizo en su gobierno, fue este tema de las leyes maternales, ¿ya? ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario de estos dos temas? ¿Qué opiniones tienen ustedes, sobre todo las chiquillas, sobre estos temas? ¿Qué opinión les cabe? ¿Qué idea tienen? Me gustaría escuchar algún comentario antes que terminara. ¿Aló? ¿Sabían ustedes de estas leyes de maternidad de prenatal, postnatal? ¿Sabían de estos temas de brecha salarial? ¿Habían escuchado hablar, cierto? Bueno, por eso es importante que comprendamos estos temitas, ¿ya? Porque inclusive, como ustedes saben, conocimiento es poder, poder de opinión, poder de tomar decisiones en la vida. Ustedes pueden inclusive, ahora ya que saben estas cosas, pueden inclusive, no sé, pues tienen una amiga de su edad que quedó embarazada no sé, o una amiga que trabaja y está urgida, usted le puede decir, mira, sabes que hay unas leyes que te cuidan, que te pueden proteger, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede hacer uno respecto de estos temas? Concientizar, difundir, digamos, debido a que, imagínense, en nuestro país, ¿ya? En nuestro país, Chile, la violencia económica que hay en muchas familias, del hombre hacia la mujer, por un tema de que el hombre trabaja y la mujer no trabaja remuneradamente, es algo eh, que se ha dado, digamos, no es algo que yo esté inventando ahora, ¿cierto? Entonces, si ustedes, que son señoritas, ¿cierto? Muchachas, principalmente me refiero a ustedes que están ahora en un proceso como de formación y justo van a salir de cuarto medio, eh, hay patrones culturales, hay patrones culturales, ¿ya? Un patrón cultural es, quiero que aparezca en mi vida un hombre que tenga todo resuelto, el famoso príncipe azul, que me dé casa, que tenga trabajo, que sea exitoso, sea ingeniero, no sé, me dé casa y yo le quedo embarazada y tengo mi vida terminada, digamos, como culminada. Ese es un patrón cultural muy potente que nos ha llegado a través del cine, a través de los cuentos, a través de un montón de imágenes que aparecen en las películas. En cambio, si ustedes logran darse cuenta de que si se esfuerzan, estudian, si no quieren estudiar, no importa, un trabajo que les permita desarrollarse, un emprendimiento, ya no van a tener culturalmente la necesidad de cumplir con ese patrón y van a tener la posibilidad de, no sé, en vez de estar embarazada a los 22, 23, lo cual no es malo, ojo,
no estoy diciendo que sea malo, pero la posibilidad de vivir otro patrón cultural. Tal vez postergar ese momento hacia los 30 y entre medio estudiar un magíster y viajar por el mundo, o también no. También de repente no quieren tener hijos en la vida y eso también es válido. Entonces, eh, uno de los objetivos, digamos, de estos trabajitos, qué sé yo, es un poco reflexionar, ¿ya?, sobre cuáles son los patrones culturales en los cuales estamos viviendo, ¿ya? Porque estamos en un país en el cual está cuestionándose todo, digamos. Entonces, no se trata tampoco de cuestionar por cuestionar, ni de repetir como loro, ni lo uno ni lo otro, no, sino que informarse, saber de dónde viene eso que me hace sentido o no me hace sentido. Bueno, viene de algún lugar. Esa persona representa intereses de cierto grupo. Entonces, por ahí va el tema de la deconstrucción, es decir, de desarmar de dónde viene el constructo ideológico, ¿ya? Y esto lo digo con respeto, digamos, pero, o sea, sin pero que valga, o sea, con absoluto respeto hacia lo que ustedes quieren, las vidas que ustedes quieren vivir y los patrones culturales que quieren, ya sea repetir o construir, ¿ya? Si usted quiere repetir un patrón dado como el príncipe azul y todo eso, ok, pero tenga por seguro que si alguna vez eso no funciona y usted no se preparó antes y dejó que solamente él estudiara magíster y todo, y que él trabaja y usted se quedó solamente en la casa, el día de mañana si quisiera salir de ahí sería más difícil, ¿cierto? Bueno, ese fue el objetivo de poner sobre la mesa estos dos temas en relación a los derechos laborales en nuestro país, ¿ya? En la próxima clase voy a proponer al menos uno que en estos momentos me urge que también se sepan, que tiene que ver con las leyes de sindicación, ¿ya? Y que también tiene que ver con la instauración de este modelo de desarrollo llamado neoliberalismo, que se implanta a partir de la dictadura, y que también tiene todo un cuento ahí con los derechos de los trabajadores en reunirse en sindicatos, ¿ya? Hay algo que averiguar sobre ese tema que es valioso, ¿ya? Yo creo que por ahí va a estar la actividad de la próxima semana, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, le escucho. ¿Algún comentario? Una pregunta. ¿No hay preguntas? Profe, en LIR me aparece que uno no puede subir la tarea. Si lo podría cambiar. ¿De verdad? Sí, aquí dice como esta tarea no requiere que envíes una respuesta. Sí. Dame un segundito. Ah, claro. Me faltó ponerle ahí con evidencia. Gracias. Gracias por esta corrección. Ya, ahora está con evidencia, estimada. Ya, ahora está con la evidencia para que ustedes envíen, jóvenes. Disculpen. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Al Ángela también, chuta. Pero lo importante es que se conectó, que ya sabe Gracias por avisar, Anto.
estamos listos por hoy día, ¿ya? Miren, esta actividad, atención, esta actividad, eso, no es más de una plana de extensión, por lo tanto, no les debería quitar más de 30, 40 minutos en que lean la información de los dos libros, ¿ya? Y hagan un pequeño paper sobre el tema. Fin, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar de la misma manera. Yo me comprometo a tener la actividad 2 del módulo 5 colgada antes de que empiece la clase para que ustedes comiencen a trabajar al tiro, ¿ya? Eso, estamos hasta aquí y nos vamos desconectando nomás. Detener la grabación.